Dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trabajasen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Hasta ahí vamos a leer, pero vayamos antes al Señor en oración. Oh Señor, como hombres pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo, pero aún estando en esta carne, Señor, te queremos pedir tu ayuda en esta mañana. Queremos que estés con nosotros, Señor, y la mejor manera de que tú te puedas expresar con tu presencia es por medio de tu palabra. Señor, háblanos por medio de ella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a escuchar atentamente y no solamente captar lógicamente o inteligentemente lo que vamos a escuchar, sino que en el Espíritu, Señor, podamos abrazar tu verdad. Oh Dios, ayúdanos porque somos hombres y mujeres débiles que necesitamos constantemente de tu gracia. Que tu palabra, Señor, sea exaltada, que tu nombre sea glorificado, tu Hijo Jesucristo sea alabado y adorado con todo nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios, a través de los tiempos, ha hecho grandes cosas. Solamente basta con leer el primer capítulo del libro de Génesis para darnos cuenta de que Él y solamente Él es el autor de la vida. Y como el Todopoderoso, un atributo exclusivo de su persona, Él es el sustentador de la vida misma. Pero si continuamos leyendo después del libro de Génesis, lo que continúa en el Antiguo Testamento, vemos una y otra vez la mano poderosa de Dios. Vemos a Dios haciendo atravesar a su pueblo por en medio de la mar, realizando milagros que únicamente Él es capaz de realizar. Y luego si nos vamos al Nuevo Testamento, ahí en el Nuevo Testamento vemos que Dios mismo, por medio del Hijo, milagrosamente es concedido del Espíritu. Y ese mismo Hijo, quien es Dios encarnado, realizó también grandes milagros. Sanó todo tipo de enfermedades. Y luego vemos que Dios, después de la resurrección de Cristo Jesús, comienza a hacer hasta el día de hoy el milagro de milagros, que es el darle vida
a los muertos. Pero la historia redentora no termina ahí. Dios, al salvar a los hombres, no los salva para solamente dejarlos ahí a la deriva. Cuando Dios salva, amados hermanos, Dios salva con un propósito. Y su iglesia, específicamente hablando de su iglesia ha sido llamada a obrar en su nombre. Su iglesia es llamada a trabajar para avanzar el reino de Dios, para que se predique el evangelio, para que la iglesia llame a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento, para que la iglesia dedique su vida entera para el reino de Dios. Para eso Dios nos ha salvado. Para eso Dios nos ha llamado. Él ha levantado a hombres y a mujeres para llevar a cabo su obra y sus propósitos eternos. Y hoy estaremos viendo cómo Dios había levantado a un hombre, a Ciro, un rey pagano, el rey de Persia, que usó primeramente para liberar a su pueblo de la cautividad. Y en todo esto vemos la fidelidad de Dios a su pacto, que es demostrada por este rey, el rey de Ciro, el rey de Persia, al dejar que los judíos regresaran a Jerusalén para que ellos, escuchen, para que ellos empezaran a reconstruir el templo después de haber estado en el exilio por 70 años. Dios liberó a su pueblo. El pueblo se encontraba en cautividad. Dios usa a un hombre pagano, el rey de Persia, a Ciro, para llevarlos de vuelta a Jerusalén, pero no para que el pueblo estuviese cómodo, sino para que el pueblo empezara a reconstruir el templo de Dios y así ellos pudieran adorar a Dios como Él lo había prescrito desde antes. Vemos que se reconstruye el altar y el culto, se reconstruye el templo y los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas se reanudan. El pueblo una vez más puede adorar a Dios de acuerdo a la prescripción de la ley. Algo que ellos estaban esperando desde el cautiverio. Ellos todo ese tiempo tenían ese inmenso deseo de regresar a Jerusalén, el lugar de adoración, para adorar una vez más a su Dios. Esa es la historia que vamos a ver hoy. Y en aplicación, mi anhelo y mi deseo y mi oración es que nosotros como iglesia, al haber sido liberados del cautiverio de nuestro propio pecado, habiendo estado una vez en rumbo al infierno, Dios nos salva, pero no para dejarnos ahí, como mencioné, a la deriva, sin hacer nada, sino que podamos entender que nosotros también hemos sido llamados a trabajar en el reino de Dios. Así que veamos juntos esta historia y aprendamos de ella, comenzando en el versículo 1. Esdras capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó al mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Israel ya se encontraba bien acentuada en las ciudades. Y ellos habían recibido una promesa de parte de Dios que había sido proclamada por un rey pagano, y esta palabra se llega a cumplir. Y vemos que durante esta convocación todos se reúnen como un solo hombre. Esdras capítulo 2, me acompaña ahí, solamente miremos el versículo 64, dice de esta manera, dice:
Toda la congregación, Esdras 2:64, toda la congregación unida como un solo hombre. Y miren la cantidad, miren cuántos de ellos habían salido, miren qué tan importante es esta cantidad. Dice que eran 42,360. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué tiene mucha relevancia este número? Porque dice nuestro texto que todos ellos se encontraban, 42,360, todos ellos, dice nuestro texto, se encontraban en un mismo espíritu. Todos estaban unánimes, todos se encontraban con un mismo pensamiento y todos estaban siendo movidos por el deseo de restablecer el culto para Dios. Ninguno de ellos estaba pensando en su propio bienestar. Ninguno de ellos estaba planeando su propio futuro. Todos se encontraban en un mismo sentir. Y en aplicación, amada iglesia, esos debemos de ser nosotros también. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 10, dice el apóstol: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Escuchen lo que dice, hace una advertencia, dice: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué tan importante es esto para nosotros? Respuesta: muy importante. No solamente hace referencia el Nuevo Testamento, sino que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, lo menciona también en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 2 les dice: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esos debemos de ser nosotros, amados. Debemos de estar en un solo pensamiento, en un mismo espíritu. Y esto es precisamente lo que le estaba sucediendo al pueblo judío. El pueblo de Dios estaba unido y Dios requería que su pueblo le adorase. Estaban ya en Jerusalén, el lugar escogido soberanamente por Dios. Finalmente había llegado la hora para dedicarle el culto debido a Dios. El pueblo había esperado mucho tiempo. El pueblo estaba ansioso por restablecer su servicio de adoración. Todos, como un solo hombre, estaban listos para ofrecerle a Dios su culto debido. Pero aunque el pueblo se encontraba unido como un solo hombre, era necesario que alguien estuviera a cargo. Era necesario que alguien pudiera tomar el liderazgo. El pueblo no se iba a liderar solo. Eran muchos, más de 40,000. Así que Dios en su sabiduría escoge a hombres para liderar y guiar al resto del pueblo. Versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron, ¿qué dice? El altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Estos hombres se levantaron, por supuesto que sí, pero estos hombres no se levantaron por sí mismos, no salieron de una cueva o de algún agujero. Estos hombres fueron soberanamente escogidos y llamados por Dios.
Y porque fueron llamados y escogidos por Dios, entonces ellos, al atender el llamado de Dios, se levantaron como líderes, no para autoservirse ni tampoco para hacerse un nombre, no. Ellos entendían que eran siervos de Dios, y como dice el Nuevo Testamento, siervos inútiles de Dios y servidores del pueblo. Y se levantaron con tan solamente una cosa en mente, y era para esto, para guiar y establecer el culto a Dios. Dos de estos líderes prominentes eran Jesúa, dice nuestro texto, hijo de Josadac. Este básicamente era el líder espiritual de toda esta evolución, de toda esta operación, y Zorobabel, hijo de Salatiel, era básicamente el líder civil, y él junto con sus hermanos, ahora no necesariamente hermanos de sangre, sino aquellos que apoyaban en la obra, todos ellos tomaron las riendas y el liderazgo para emprender en esta gran tarea que se les había sido encomendada y confiada por el Dios de las Escrituras. Así que estos dos líderes, Jesúa y Zorobabel, y sus hombres como apoyo, estuvieron a cargo de supervisar la obra para construir el altar, y en ese altar era donde se iba a realizar las obras y los holocaustos. Ahora, estos holocaustos, aunque tenía mucho tiempo que no los hacían, tenían más de 70 años sin hacerlos, no debían de ser realizados con ideas o tal vez conceptos nuevos. Estos holocaustos ya habían sido establecidos desde hace mucho tiempo atrás. Dice que habían sido establecidos para que se realizaran de una manera, y escuchen, específica. Dice, como está escrito, versículo 2, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. O sea que ya estaba escrito, Dios ya había hablado, Dios ya había establecido cómo era exactamente que los holocaustos debían de realizarse. Así que estos líderes, hombres llamados y escogidos por Dios, no tuvieron que recurrir a la sociedad o a lo secular o a la cultura o a las nuevas ideologías o a cualquier otra corriente de la cultura actual. Ellos fueron a las Escrituras. Ellos, en pocas palabras, eran sola Escritura. Ellos sabían que no había otra manera de cómo proceder. Dios ya había hablado y lo había hecho por medio de su ley. Ley que Dios mismo había escrito con su propio dedo y Él mismo había entregado a Moisés. Moisés, otro varón escogido por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Así que ya teniendo esta base tan esencial, o sea, las Escrituras en mano, ahora ellos tenían, ahora sí que una clara visión sobre cómo debían de proceder para construir el altar y así reiniciar una vez más la adoración correcta a Dios. Versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base. Era muy posible que al comenzar a construir el altar, que este había sido erigido una vez más sobre el viejo altar. Recordemos que Israel había salido de Babilonia para regresar exactamente al mismo lugar de donde había salido varios años atrás, y en ese entonces se encontraban en el mismo sitio antiguo donde antes se encontraba el altar. Pero era posible también que este altar nuevo hubiese sido construido en una nueva locación, o sea, no exactamente en el mismo lugar donde se encontraba el altar viejo. Pero sea como sea, Dios les había instruido y con precisión dónde y cómo erigir el altar.
tal y como se los había indicado en el pasado. Miren lo que dice Deuteronomio, yo se lo leo en el capítulo 12, versículo 13 y 14, dice el Señor, hablándole a su pueblo: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere. Como todo lo demás, Dios era exacto y preciso en cuanto a la adoración debida a su nombre. Dios, amados, nunca, jamás se equivoca. Cuando Él dice algo, lo dice específicamente y con claras indicaciones. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Obedecer. Obedecer, no tenemos una segunda opción. Dios habla, Dios nos indica y nosotros solamente respondemos con nuestra obediencia. Pero como todo lo demás, Dios era exacto y preciso en cuanto a la adoración. Pero miren lo que sucede en este mismo versículo, en el versículo 3, dice que ellos llegaron y colocaron el altar sobre su base. Pero miren por qué lo hicieron. Porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Ahora, ¿por qué Israel, un pueblo tan poderoso, un pueblo que tenía el respaldo y la aprobación de parte de Dios, tenía miedo de otros pueblos? ¿Cómo era esto posible? Bueno, tendríamos que regresar un poco a la historia de lo que había sucedido, pero básicamente cuando Israel fue llevado a Babilonia para estar en cautiverio y después de que tuvieron que pasar por difíciles pruebas como nación, Dios en su soberanía usó a Ciro, el rey de Persia, usa a este rey pagano y por medio de él se hace un decreto que le permite a Israel regresar para reedificar la casa de Dios. Pero en ese proceso en donde el pueblo está regresando, ellos se dan cuenta de que existía un grande problema. Los pueblos que se encontraban alrededor parecía ser que no estaban de acuerdo con que Israel estuviera regresando. Así que Israel pensaba que estos pueblos, siendo la oposición, vendrían tras ellos con persecución. Y aún con el favor de Ciro, el miedo del pueblo era grande. Y esto nos habla, amada iglesia, nos habla sobre la confianza de todo aquel que tiene a Dios como su Padre. Esta confianza únicamente se debe de tener solamente en Dios y no en el hombre. No existe mayor protección que la de Dios, quien la Biblia define como el Todopoderoso. Esto es lo que cantábamos hace unos momentos en el himno número 15, el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué hemos de temer? Jeremías, el profeta que proclamaba día y noche las palabras de Dios, sufría como todo hombre y lloraba porque nadie le hacía caso. Mas aún así, él confiaba en Dios, quien él sabía era el Todopoderoso. Dice Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste, y miren a lo que apela, a la creación, a la poderosa creación de Dios. Dice, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada imposible, decía Jeremías, porque tú eres el Dios Todopoderoso. En ese mismo capítulo, pero más adelante en el versículo 27, Dios abre su boca y le dice a Jeremías, confirmando esa declaración que hizo en el versículo 17, y el Señor responde, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta es obvia, no lo hay. No lo hay, porque Él es el Todopoderoso.
poderoso. Y es precisamente que por eso que el Señor nos insta a solamente confiar en Él en todo tipo de situación y circunstancia. No importa lo que esté sucediendo, Él está ahí y nos va a sostener. Nos va a sostener con su brazo extendido. Ciro, el rey de Persia, aunque era poderoso, estaba limitado, pero no era así con Dios. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, aunque estaba siendo liderado por estos hombres llamados y escogidos por Dios, y aunque temían por sus vidas, pero Dios sigue siendo todopoderoso. El Salmo 91, en el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente o el Todopoderoso. Versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. Y miren cómo dice el salmista: mi Dios en quien yo confiaré. Es por eso que aunque Israel tenía miedo y pavor de los demás pueblos, sabían que únicamente podían recurrir al Dios de sus antepasados, y por esa razón se dieron cuenta que no tenían otra alternativa y se vieron obligados a adorar a Dios, y así era como ellos, el pueblo de Dios, obtendría finalmente su favor. Ahora, teniendo el altar disponible, el pueblo podía ofrecer sus holocaustos y sus pecados serían perdonados, y la relación entre ambas partes estaría bien. Por esta razón era que el pueblo tenía la urgencia del altar. No necesitaban una armada de hombres. No había necesidad tampoco de instrumentos de guerra, tampoco se necesitaba erigir un gran muro. Lo que se necesitaba hacer, y ellos lo entendieron, lo que se necesitaba hacer era únicamente restablecer el altar para que ellos entonces pudieran ofrecer sus holocaustos. Y estos holocaustos debían de ser ofrecidos inmediatamente. Versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Y miren cómo dice: holocaustos por la mañana y por la tarde. No solamente ofrecieron holocausto una sola vez durante el día, dice nuestro texto, que lo ofrecieron por la mañana y por la tarde. Y no solamente por algunos días o semanas o meses, sino todo el año, constantemente. Como ellos sabían, porque Dios, por medio de su ley, así ya se los había establecido. Era solamente cuestión de regresar a Jerusalén. Era solamente cuestión de levantar, reconstruir el templo para que ellos pudieran hacer lo que Dios ya había establecido. ¿Y qué fue lo que Dios estableció? Éxodo capítulo 29, versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Y aquí están las instrucciones específicas: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Versículo 39, ofrecerás uno de los corderos, miren cómo dice, por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Esto fue lo que el pueblo hizo de inmediato. Inmediatamente después de haber sido levantado el altar, los holocaustos se resumieron y el pueblo no perdió el tiempo en ofrecerlos. El pueblo no debía de inventar una nueva manera de ofrecer holocaustos. Estos holocaustos debían de ser ofrecidos de la misma y exacta manera que antes, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, decía el versículo 2 de nuestro pasaje. Y de hacerlo así como Dios lo había indicado, era que el pueblo entonces podía estar bien con Dios. ¿De qué manera hoy nosotros podemos estar bien con Dios?
aún siendo creyente, ¿cómo tú puedes estar bien con Dios? Hoy en día muchos hombres que dicen ser pastores y que lideran muchas iglesias inventan la manera como se debe de adorar a Dios. Pero gracias a Dios que por su palabra escrita hoy sabemos que solamente existe una ofrenda grata a los ojos de Dios. Una sola ofrenda, la ofrenda perfecta de la cruz. Y es por ella que ahora nosotros podemos estar bien con Dios. Mi amado, tú no estás bien con Dios por lo que haces o por lo que no haces. Las cosas que haces las haces porque es tu responsabilidad. Tú estás bien con Dios por la ofrenda grata de Cristo Jesús sobre la cruz. No son necesarios los corderos, no son necesarios las palomas o los machos cabríos, no es necesario traer ante el altar una efa de arena, ni un cuarto de hin de aceite o de vino, ni tampoco es necesaria una ofrenda de cereal. Solamente basta con ver la cruz y sobre ella a Cristo, el Cordero inmolado. El pueblo de Dios, después de una larga espera, ahora podía ofrecerle a Dios sus holocaustos. Y estos eran momentos no de tensión, no de preocupación, eran momentos de grandes celebraciones. Y en el versículo siguiente vemos que empezaron ellos a celebrar las fiestas solemnes. Versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Aparte de sus holocaustos ofrecidos, dice, asimismo celebraron la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta era básicamente una fiesta, una gran fiesta, pero solemne, que duraba 7 días más el 8º día de la Santa Convocación, donde el pueblo habitaba en cabañas para básicamente recordar el tiempo del Éxodo y de cómo Dios en ese tiempo los había sustentado. Rápidamente, Levítico capítulo 23, versículo 43 dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Esta fiesta y su celebración se realizaba ahora con más sentido, pues los israelitas se encontraban muy, pero muy sensibles. Era, en otras palabras, el lugar y el tiempo perfecto para adorar a Dios, tanto por medio de los holocaustos como por medio de la celebración de una fiesta tan solemne como la fiesta de los tabernáculos. Pero aparte, esta no era la única fiesta que se celebraba. Miren el versículo 5, donde hay todavía más que celebrar. O sea que el pueblo de Dios estaba totalmente ocupado. Recordemos el contexto. Todos estaban en un mismo sentir. Todos estaban pensando lo mismo. Todos estaban en un solo espíritu, como un solo hombre, y todos contentos celebran, ofrecen holocaustos y celebran. Versículo 5. Además de esto, el holocausto continuo, miren, las nuevas lunas y todas sus fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. En otras palabras, era un sinfín de celebridades, todo tipo de ofrenda, holocaustos continuos se realizaban. El pueblo por fin hacía lo que Dios había prescrito. Pregunta, como pueblo de Dios, ¿tú cómo es que ahora adoras a Dios? ¿Estás tan agradecido con Dios porque Él mismo ofreció a su Hijo en favor de ti? ¿Estás tan agradecido y eternamente por lo que Él ha hecho en tu vida?
que cuando llega el momento de que tú le adoras, te rindes completamente, te niegas a ti mismo, das lo mejor de ti, ofreces tu cuerpo como un sacrificio vivo, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 12. Y escucha, anhelas y deseas que llegue el día del Señor. Y cuando llegas, no vienes enojado, ni molesto, ni triste. Cuando llegas, todo tu ser hace lo imposible para adorar a Dios en este día tan solemne. Y cuando se levanta la ofrenda, das de tu bolsillo, habiendo apartado, como lo indica 1 Corintios, según hayas prosperado, para que la puedas dar con un corazón alegre. ¿Cómo es que tú adoras a Dios? ¿Ofreces lo mejor de ti o piensas primero en ti? Y en ti, y en ti. Y lo de Dios queda al último, o en segundos términos, en segunda plana. Israel había esperado 70 años para volver a adorar a Dios como había sido prescrito. Dice el primer día, dice el versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Ese mismo día, cuando levantaron el altar, el pueblo no perdió el tiempo. Israel comenzó a dar lo mejor de sí. Dios, entendían ellos, era digno de todas sus ofrendas, digno de todos sus holocaustos, digno de toda adoración. Ellos entendían que Dios era sublime, que Dios, quien era el creador del cielo y de la tierra y creador de sus almas y sustentador de ellas, Dios merecía esto y aún mucho más. Pero había un pequeño problema. Dice el versículo 6 que los cimientos del templo aún no habían sido echados, o sea, no había sido completado en su totalidad. Versículo 6, desde el primer día del mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. El templo aún no se había echado a andar. Israel estaba ocupado de un lado a otro, celebrando y haciendo ofrendas, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Creo que este en realidad no era un pequeño problema. Este en realidad era un gran problema. Era muy bueno el hecho de que ahora podían tener un altar y poder ahí ofrecer holocaustos, pero el templo necesitaba echarse a andar. El templo era esencial y para eso era necesario, escuchen, amados, era necesario que el pueblo pudiera aportar con sus finanzas para comenzar la obra. Versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trabajasen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Pregunta: ¿de dónde es que salieron todos los recursos para pagar a los albañiles y carpinteros? Respuesta: de la gente, del mismo pueblo. Decía Esdras en el capítulo 1, en el versículo 6: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron, miren cómo dice, con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente.
En otras palabras, era necesario que el pueblo pudiera aportar con sus finanzas para comenzar la obra. No hay contradicción en el hecho de que Dios es el dueño del oro y de la plata, lo es, mas sin embargo Dios se vale de sus hijos, de su pueblo, para llevar a cabo sus propósitos eternos en esta tierra. Rápidamente, como punto de reflexión, y solamente porque estamos ahí en el texto, siendo nosotros una iglesia bíblica, una iglesia que trata de ser fiel a Dios en todos los sentidos y que enseña todo el consejo de Dios, incluyendo sobre el tema del dinero, sobre el tema de las finanzas, y del cual sabemos y confiamos que como iglesia podemos colectar de sus ofrendas. Todos nosotros tenemos que saber que este dinero que se junta cada primer día de la semana es un dinero que se guarda para todos los gastos que se tienen que cubrir en esta obra, en esta plantación. Ese era el caso del pueblo de ese entonces. Era necesario que el pueblo pudiera aportar con sus finanzas para comenzar la obra. Ahora, en el capítulo 1 vemos que Dios usó a Ciro, un rey pagano. Vimos la soberanía de Dios desplegada en todo su esplendor para llevar a cabo su propósito. Pero ahora vemos a Dios permitiendo que gente, por decirlo así, gente común, o sea, gente que ni siquiera era parte de su pueblo, que fuera ahora usada para llevar a cabo la reconstrucción del templo. Versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite. Y aquí está la gente común, aquellos que no eran parte del pueblo escogido de Dios, a los sidonios y tirios. En el pasado Dios permitía la colaboración de hombres paganos. De hecho, en el templo de Salomón, los sidonios y tirios ya habían participado. Yo les leo en 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 8, dice: y he aquí mis siervos trabajarán con tus siervos para que me preparen madera en abundancia, porque la casa que voy a edificar será grande y maravillosa. Aquí existían cosas muy similares. En ambos casos, órdenes de reyes, primeramente el rey Salomón y aquí en nuestro texto el rey Ciro. Gentiles trabajando, y aquí aprendemos que Dios se hace valer de lo que a Él le place con el fin de lograr su propósito. Y lo más interesante es que Dios había prometido por su profeta que así esto tenía que suceder. Miren lo que dice el profeta Isaías. Yo le leo en el capítulo 60, versículo 11, que dice, que describe la aportación, y cito, las riquezas de las naciones y la gloria del Líbano. Dios permitiendo a hombres comunes, hombres que no son parte de su pueblo, que no son parte de su familia, para llevar a cabo sus propósitos. En cierta manera, estos gentiles eran pagados, mas sin embargo, Dios lo permitía. Pero en estos tiempos Dios ha usado también a hombres paganos para la creación de ministerios y nuevos templos. Yo he sido testigo cómo hombres no creyentes han aportado financieramente para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y todavía más sorprendente, he visto con mis propios ojos a personas que han sido usadas por Dios para llevar a cabo su palabra. Cuando Dios hace algo, Él se valdrá de hacer y usar lo que a Él le plazca. Pero qué más grande privilegio poder nosotros tomar provecho de servirle a Él y dejar que nos use. Que use nuestra vida entera. Que haga de nuestras vidas lo que a Él le plazca.
que use nuestros recursos, que utilice nuestras finanzas. ¿Por qué? ¿Por qué hacer uso de hombres que no son parte de su pueblo, de su familia, de su iglesia? ¿Y por qué no dejar ser nosotros usados por Él? Qué más grande privilegio y qué grande oportunidad que pueda ser así. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Aquí 7 largos meses el pueblo se encontraba trabajando y parece ser que todo estaba listo para por fin echar los cimientos del pueblo. La madera había llegado, los materiales estaban listos. Eran momentos de arduo trabajo y de mucha anticipación, había mucha expectativa. Los líderes indican que era tiempo de comenzar la obra. Toda la gente estaba presente y no solamente física, sino también con sus aportaciones. Esto no era una obra de un pequeño grupo, sino que era una obra de toda la congregación en general. Y no se sabe con certitud si todos ayudaron en la construcción, pero los que sí ayudaron de seguro fueron todos los varones de una forma u otra. Pero aquí en nuestro pasaje vemos que específicamente sirvieron miren el versículo 8, los sacerdotes y levitas, y un grupo grande de todos los varones, y miren las edades, de 20 años para arriba. Pero noten el final del versículo 8, dice, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Estamos hablando de una super organización. Estamos hablando de un magno evento y no un evento secular, un evento que tenía que ver todo con el Dios de las Escrituras, un evento que valía la pena estar involucrado. Dijo un comentarista, la obra de edificar la casa de Dios no se lleva a cabo ni entonces ni ahora, si no hay una disposición a trabajar y hacerlo en equipo y a reconocer y a someterse a los líderes que Dios ha designado. Era un gran proyecto y masivo, muchos hombres, mucho esfuerzo, muchas aportaciones y mucho trabajo por hacer. Ahora tengamos en cuenta que en ese entonces no existía la maquinaria pesada como hoy en día. No había tractores, no había equipo de construcción, y eso quería decir que el trabajo era más duro y más pesado y más difícil todavía. ¿En realidad estamos cansados? ¿Verdaderamente nos hemos cansado? No lo negaré. Yo me llevo a cansar físicamente, pero amados, el propósito de Dios va mucho más allá de nuestras fuerzas físicas. Y ciertamente Él se lo merece. Dios necesita ser adorado como Él ya lo ha prescrito. Todo se tenía que hacer con la mano, con esfuerzo y con mucho sudor, pero ese no era el obstáculo, o no era un obstáculo para los israelitas. Ellos no temían en realidad de permanecer y estar bajo el sol extremo. Israel había fijado una meta y ellos estaban dispuestos a pasar por lo que sea, por tal de ver terminada finalmente la obra del Señor. Mi amado, ¿ese es tu deseo? No estoy negando lo que te está pasando hoy en día. Yo te aseguro que si todos nos ponemos aquí en una línea, vamos a tener algo en nuestros corazones. Pero tenemos que entender que no se trata acerca de nosotros, se trata acerca de Dios.
es por Él y para Él. ¿Cuánto deseo tienes tú, mi amado hermano, de que Dios obre en esta iglesia local? ¿Estarías tú también dispuesto, así como todos estos hombres, de trabajar arduamente y duramente para ver la obra completada? Como iglesia, en realidad, vamos empezando y tenemos muchas, pero muchas cosas por hacer. Creo firmemente, con toda seguridad, que tenemos una buena base. Tenemos la base de las Escrituras. Este es nuestro fundamento y estamos seguros en él. Y los líderes creemos que hay mucho más por hacer. ¿Estarías dispuesto a trabajar? ¿O quieres quedarte atrás y no hacer nada, no servir y ser no un siervo inútil, pero simplemente inútil? Estos hombres habían dejado Babilonia no para ir en busca de sus sueños ni para prosperar económicamente. No iban en busca del sueño americano. Ellos habían salido porque ellos entendían y porque tenían la necesidad de servir a Dios y adorar a Dios. Y en el versículo siguiente vemos cómo muchos más se suman para este gran proyecto. No eran los únicos, más gente se suma a este proyecto. Versículo 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Ellos habían salido porque ellos entendían y porque tenían también la necesidad de servir y adorar a Dios. Todos juntos, unidos, unánimes, en un solo espíritu. Muchos más, otros sumándose y aportando, apoyando, participando. Todos entendían que Dios necesitaba recibir adoración. ¿Lo entendieron? Y la pregunta es, ¿lo entendemos nosotros también? Es el mismo Dios. Muy diferentes circunstancias, por supuesto que sí, pero es el mismo Dios. Y la adoración no cambia. No cambia. Los tiempos y los años, las tradiciones, las costumbres pueden cambiar. El hombre en sí puede cambiar, pero Dios no cambia. Y Él ha dicho cómo debemos de adorarle. ¿Estarías dispuesto a entregarte de esa manera? Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. La frase echar los cimientos a menudo nos hace pensar sobre los albañiles, tal vez cargando cubetas sobre sus hombros de cemento para construir. Pero esta frase, echar, en el original, significaba más que eso. Significaba básicamente preparación del terreno, limpiarlo, anivelarlo. Significaba excavar, y recordemos, no existía la maquinaria moderna. Significaba que el cemento no existía como hoy, que solamente le echamos un poco de agua y está listo. No, ellos tenían que utilizar piedras grandes. Era un evento masivo. Era un proyecto grande, mas sin embargo lo hacían de todo corazón. ¿Cuántos de ustedes piensan así? ¿Estarían ustedes dispuestos a esforzarse mentalmente? Sí, pero físicamente también.
sudar tal vez, correr peligro sabiendo que no va a ser fácil, pero que te olvidas de ti mismo, te niegas a ti mismo y miras más allá aún de tus propias necesidades. Mi amado, ¿en qué lugar se encuentran los planos de Dios en tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? Israel en realidad había puesto a un lado su yo. Era el tiempo de ponerse los guantes y de trabajar en la obra del Señor. Tal vez para muchos creyentes no es de la misma manera y no ven las cosas así de especiales, pero por lo menos vemos que este fue el caso para Israel, el pueblo escogido de Dios. Versículo 10. Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. Sin duda, este era un evento muy especial. Y tengo que recalcar en esto, amados. Era un evento muy especial. Tan especial que aún las prendas, las vestiduras eran muy importantes. Todos, sin lugar a duda, estaban listos para lo siguiente: adorar a Dios. Adorar a Dios. Eso era el todo, esa era su meta, esa era su visión, esa era su misión. No había nada más en sus corazones. Solamente querían adorar a Dios. Versículo 10, parte final: para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. El estándar en realidad no era difícil. No tenían que hacer nada nuevo, pues ya estaba establecido, porque lo hacían conforme a lo que el rey David había indicado. En otras palabras, era una vez más sola escritura. No tenían que invitar ni renovar el culto. Ya sabían qué hacer porque estaba escrito. Dios ya había hablado. No necesitaban una nueva revelación. No tenían que esperar un sueño. Dios ya se había revelado. Dios había sido claro. Y al hacerlo, ellos lo hacían con grande gozo. Versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Cantaban, alabando y dando gracias a Jehová. Ellos no solamente cantaban por cantar, ni siquiera cantaban porque estaban emocionados. Por supuesto que estaban emocionados, pero ellos hacían esto porque lo hacían con un conocimiento escritural. Sabían que lo que hacían estaba fundamentado en las escrituras. Decía un comentarista: para que el canto sirva en el culto de Dios, tiene que ser el vehículo adecuado de una verdadera alabanza y acción de gracias a Dios. Y continúa diciendo el comentarista: si no hay adoración en el espíritu y gratitud en el corazón, nuestros himnos y cánticos no son más que vanas palabrerías. Y es por eso que cantamos himnos, alabanzas, salmos con conocimiento. Esa es la verdadera adoración. El pueblo cantaba y alababa y al mismo tiempo daba gracias a Dios. ¿Gracias de qué? Por la bondad de Dios, dice el versículo 11. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Dios había mostrado su amor y su misericordia. El rey Ciro, un rey pagano, permitía y daba el decreto que podían salir para ir a adorar a Dios. Y Dios ahora les daba el privilegio de poder tener un altar donde ofrecer holocaustos y ahora un templo a donde ir y adorar. En pocas palabras, Dios era extremadamente bueno. Y ellos
lo reconocían, pues con sus voces lo expresaban. Y por eso, hoy en día, hoy, la iglesia habla y canta con salmos, himnos y cánticos espirituales. Después de todo lo que Dios ha hecho por ti, después de sus grandes bondades, después de sus grandes misericordias, mi amado hermano, ¿cómo cantas tú hoy? ¿Cómo es tu alabanza? ¿Cómo es tu acción de gracias? El rey David, él sabía cómo hacerlo. Él cantaba en gran agradecimiento a Dios. Salmo 105, cantarle salmos y hablar de todas sus maravillas. Salmo 106, aleluya, alabar a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Es por eso que hoy, el día de hoy, la iglesia habla y canta salmos, himnos y cánticos espirituales. Los efesios sin duda sabían cómo hacerlo. ¿Cómo cantas tú? ¿Cómo agradeces tú? El pueblo, al ver y al presenciar todo esto, al ver que se echaban por fin los cimientos de la casa de Jehová, también se sumaron a la celebración cantando y gritando con gozo. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban, versículo 11, los cimientos de la casa de Jehová. Pero miren lo que sucedió a continuación, versículo 12, ya casi terminamos. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. En otras palabras, emociones y sentimientos encontrados. Hacía años que no presenciaban algo así. Los ancianos vemos que se conmueven por las siguientes razones. Ellos básicamente recuerdan al rey David y a Salomón cuando preparaban el templo. Recuerdan la gloria de Dios, pero también recuerdan al mismo tiempo la destrucción del templo. Pero también recuerda cómo Dios, en medio de esa calamidad, promete la restauración del templo. Y los viejos de edad comienzan a llorar. ¿Por qué lloraron? ¿Por qué lloraron? Bueno, ha habido varias propuestas que se han sugerido, pero creo que la sugerencia más relevante a nuestro texto es la siguiente. Parece ser que los ancianos lloran porque este templo no tenía la misma gloria que el templo del pasado. Todo, aunque era glorioso, parecía ser inferior para ellos, tanto en la calidad de los materiales como en su acabado. La cantidad de oro era mucho más grande en el pasado, la calidad de piedras utilizadas era mucho mejor, eran más finas, todo lo que se había hecho para el primer templo sobresalía en todos los sentidos a este último templo. Así que no había comparación ante los ojos de estos viejos, y es por eso que lloraban. Versículo 13, ya casi terminamos. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. No se podía distinguir entre el lloro o el lamento y los gritos y la alegría. Unos estaban llorando, lamentándose, y otros estaban gritando con gritos de alegría. Pero aquí, amados hermanos, lo que vemos es básicamente una reflexión de una raza caída, de una raza que todavía no se da cuenta de la gloria presente de Dios, de una raza que sigue viviendo para el pasado y que se detiene muchas veces por simple sentimentalismo. Pero la realidad es que siempre vamos a ver a Dios en su fidelidad.
Siempre vamos a ver su grandeza, siempre vamos a ver el gran poder de Dios. No importa dónde nos encontremos, no importa el lugar. Lo que sí importa es lo que Él está haciendo, pero también lo que importa es la disposición de nuestros corazones. Dios sigue obrando. Dios sigue haciendo obras en diferentes lugares y por todo el mundo. Dios ahora, por medio de iglesias locales y de hombres llamados al ministerio y de sus miembros que están listos para salir a trabajar, deben de estar dispuestos para ser usados, para que Dios los use, para que le traigan gloria por medio de la predicación del Evangelio. Amada iglesia, hoy hay mucho, pero mucho más que hacer. La iglesia, debemos de entender, nunca, jamás se detiene. Jamás debemos de sentirnos satisfechos con lo que hacemos. Nuestra vida terrenal no termina. Dejemos que Dios nos use en todos los sentidos. Si hemos de vivir para Dios, vivamos para sus propósitos y para su gloria. No debemos de ser un impedimento para la gloria de Dios. Nunca debemos de detener la obra de Dios. Nadie, absolutamente nadie, debería de detenernos, ni nosotros mismos. Y la pregunta es, mis amados, ¿estamos dispuestos a trabajar y unirnos como un solo hombre? Esa es nuestra oración. Oremos. Señor, gracias te damos por este bello tiempo. Gracias, Señor, porque entendemos que aunque los tiempos y las circunstancias han cambiado, tú sigues siendo el mismo. Y así como a tu pueblo le indicaste cómo debían de adorarte y cómo debían ellos de reconstruir el templo, hoy a nosotros nos has dicho cómo hacerlo también. Hemos de primeramente venir en fe y en arrepentimiento, en fe en tu Hijo Jesucristo, en creer quién Él es, qué Él ha hecho, en creer que Él es el Dios encarnado, en creer que Él es el Cordero que quita la mancha del pecado, en creer que Él es el Mesías, el Salvador del mundo, en creer que Él es la segunda persona de la Trinidad, en creer que Él fue a la cruz y tomó cada uno de nuestros pecados haciéndose culpable, en creer que Él murió, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, y creer que Él ascendió y que ahora está sentado a la diestra, en creer que Él regresará por nosotros, y en creer que debemos de seguir trabajando para extender lo que Él comenzó en el primer siglo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que tu nombre en todas nuestras obras y en nuestros corazones siga siendo glorificado. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.